comienza ya. Muy buenos días, público consentidor. Bienvenidos a una edición más de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo soy Antonio Ruiz y a nombre de este gran equipo de colaboradores le doy la bienvenida a esta, la primera edición de Sin Censura. Y bueno, pues hoy iniciamos con noticias calientitas. Mire, hasta se robaron la Casa de Moneda. Y ya mero llega la audiencia de Rosario Robles. Podría ser acusada de otros delitos, podría quedar detenida o no. Si es acusada de delitos graves, ahí sí, tendrían que dictarle la prisión preventiva. De otra forma, pues simplemente llevaría su proceso en libertad, le impondrían una fianza interesante. Y en eso se quedaría, sería el mismo chistorete de siempre, la misma ridiculez de siempre, y Chayito Robles se saldría con la suya. ¿Quién lleva toda esta investigación de la estafa maestra en la que está involucrada hasta las chanclas, hasta las manitas? Rosario Robles, bueno, Animal Político. Y de Animal Político con mucho gusto les voy a compartir esta nota a continuación, porque le digo, está muy caliente esto, ya mero llega la audiencia de Chayito Robles. Rosario Robles, dicen en Animal Político, enfrenta audiencia, puede ser acusada por otros delitos y quedar detenida. Robles fue citada a la audiencia inicial en los juzgados del Reclusorio Sur y, según su abogado defensor, sí piensa asistir porque demostrará su inocencia. Esto lo escribe Manu Ureste y Nayeli Roldán de Animal Político. Usted ha visto a Nayeli muchas veces ahí en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno. Esta nota, dicen, la leyeron antes nuestros suscriptores. Bueno, Rosario Robles, extitular de la Sedesol y la Sedatu, enfrenta este jueves 8 de agosto, es decir, mañana, la primera audiencia por el caso de la estafa maestra, el esquema de corrupción mediante la cual hubo un presunto desvío de recursos públicos hacia las empresas fantasma y que fue revelado por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Aunque el mecanismo de corrupción involucró a al menos 11 entidades del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, como Banobras, entonces encabezado por Alfredo del Mazo, imagínese usted, ahora gobernador del Estado de México, o en Pemex, dirigido por Emilio Lozoya, la Fiscalía General de la República solamente ha procedido judicialmente hasta ahora en contra de Robles y su equipo. La exfuncionaria fue citada a la audiencia inicial para mañana jueves en los juzgados del Reclusorio Sur y, según su abogado defensor, Julio Hernández Barros, sí piensa asistir porque demostrará su inocencia. ¿Y sabe qué? El problema aquí, absoluto, definitivamente, es que también Emilio Lozoya está involucrado en este escándalo de corrupción, en este mecanismo de corrupción de la estafa maestra. También Alfredo del Mazo. Y estuvo el lunes en una conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ese lunes nadie le preguntó a Alfredo del Mazo, primero, ¿qué pasó con esa cuenta que tenía en Andorra? Y segundo, pues, ¿qué onda con la estafa maestra? ¿El Gásparo enfrentará a la justicia? ¿Qué va a pasar con ese Gásparo primazo, primo de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo? Bueno, dicen en Animal Político, se sabe que el delito por el que se le investiga es ejercicio ilícito de la función pública, luego de la filtración del citatorio emitido por el Ministerio Público el pasado 29 de julio, pero ¿exactamente qué significa y cuáles son las implicaciones del proceso judicial que iniciará mañana? Animal Político, dicen, consultó a Estefanía Medina y Adriana Greaves, abogados de Tógil AC, la organización que, junto con Mexicanos contra la Corrupción, interpuso la denuncia penal por el presunto esquema de desvío y que ahora investiga la Fiscalía, para entender cuáles son los conceptos y los siguientes pasos en el proceso judicial. De acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio, la audiencia será oral y la Fiscalía deberá mostrar los datos de prueba suficientes para acreditar los hechos por los cuales se le acusa, aumentar los delitos e incluso, si sus argumentos y evidencias son sólidos, podría solicitar la aplicación de la prisión como medida cautelar. En caso opuesto, si no existen suficientes datos de prueba por parte acusadora, disculpe usted,
En este caso, la Fiscalía General de la República, el juez, podría optar por no vincular a proceso a Rosario Robles, es decir, la acusación por este caso concluiría, aunque la Fiscalía podría apelar o volver a vincular después con más evidencia. Bueno, pues ahí van, aquí explican en este artículo qué es una audiencia inicial, de qué se le acusa hasta ahora a Robles. Le digo, se trata de un artículo que no es delito grave. Ejercicio indebido de la función pública, ese no es delito grave, está previsto en el artículo 214, fracción tercera del Código Penal Federal. Podrían acusarle de otros delitos. Fuentes consultadas consideran que no podrían haber ampliación de delitos por certeza jurídica, es decir, la imputación solo sería por ejercicio indebido. Sin embargo, para las abogadas de Tójil AC, es poco usual que desde el citatorio se exponga la acusación del supuesto delito, porque eso se conoce como solamente en la audiencia inicial. Es posible, eso es lo que consideran, ofrecer al juez más elementos que acrediten la comisión de más delitos en los hechos que se investigan. En este caso, un presunto desvío de recursos, tal vez. Y mire, híjole, ¿le soy perfectamente honesto? ¿Quiere que le sea perfectamente honesto con esto? Pues bueno, si Chayo Robles dice que va a ir a declarar, es porque no tiene nada que temer. No fue a declarar Emilio Lozoya Austin, ¿o sí? No fue a declarar Carlos Romero de Champs, ¿o sí? No fue a declarar el gober precioso Mario Marín, ¿verdad? Todos ellos priistas, todos ellos fugados. ¿Por qué Chayo Robles sí va a ir a declarar con tantas situaciones en su contra? Solo lo dejo ahí para la reflexión. Y córtelo.